mí hay un índice que es incluso más importante y que ese casi nunca lo comenta nadie. Algunas veces desde la universidad lo hemos comentado. Y para mí es clave, porque está unido a todo lo demás. Y es, en ambos casos, la inversión en educación, tanto universitaria como no universitaria, como la inversión en investigación con respecto al PIB que se realiza en la universidad. Esos son dos datos fundamentales que se deben de tener muy en cuenta, porque están directamente relacionados con una cosa que es el conocimiento. Es algo que no habéis citado, y no tenemos futuro sin conocimiento. O sea, la tecnología no existe porque sí. Hablar de tecnología es también muy propio de seguir a los medios de comunicación. Como los medios de comunicación hablan de tecnología, nosotros también, incluso aquí, hablamos de tecnología. Pero es imposible hacer tecnología sin conocimiento. Es imposible hacer tecnología sin personas. Es imposible hacer tecnología sin personas formadas y cultas. Y para eso, la comparación del índice, o sea, de lo que es la inversión en educación a nivel universitario y no universitario, y la inversión ejecutada en investigación en las universidades, en nuestra universidad, es una clave. Y os sorprendería porque así como estamos muy contentos, como has dicho tú, de ser mejor que España en la inversión en investigación y desarrollo e innovación, os sorprendería porque la inversión que se realiza en investigación en nuestras universidades, sobre todo la Universidad del País Vasco, está por debajo de la media española. Eso no le llama a nadie la atención, probablemente a mí porque he sido rector, pues se sigue siendo rector toda la vida, ¿no? Y esto no me deja de preocupar un montón, porque encima no le preocupa a nadie, o casi nadie, a pesar de que se ha dicho públicamente, como si dicho también en privado, pero es que no le preocupa ni cuando estamos hablando de una ponencia como lo que has hecho, tampoco te ha preocupado a ti. Y esto es una de las claves del futuro de este país. Este país solo tiene futuro si somos capaces de gestionar el conocimiento. Para gestionar el conocimiento solo hay una posibilidad. Es personas cultas y educadas. No hay más. Y esa es nuestra única materia prima. Y no estamos trabajando adecuadamente en ese sentido. O sea, comparto contigo la reflexión que has hecho, pero me parece que esta otra es la verdadera. Esta es la clave, porque luego arrastra todo lo demás. Tendremos un mayor nivel de renta per cápita si tenemos personas mejor formadas y más cultas. Porque cuando vayan a trabajar a una empresa, demostrarán que son dignos también de un salario mejor, porque están de verdad aportando. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Yo esto lo tengo absolutamente claro. Y además, las políticas que se han ido haciendo y que nos han venido muchas de ellas impuestas, nos han impedido seguir desarrollando como lo estábamos haciendo, siguiendo el camino que estábamos teniendo en los últimos años en la Universidad del País Vasco. ¿Te refieres a las políticas de austeridad? Me refiero a las políticas de austeridad, porque una cosa con la que también estoy totalmente de acuerdo es que se nos ha